Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Engin Akyurek rompe en llanto en una entrevista inesperada y menciona con profunda emoción a Tuba Büyüküstün. Una frase suya lo dice todo: sacarla del centro de mi vida no fue nada fácil. Todo ocurrió durante una entrevista exclusiva para un programa digital muy conocido, en la que Engin hablaba de su carrera, sus nuevos proyectos y el proceso personal que ha vivido en los últimos meses. Nadie imaginaba que, en medio de la conversación, surgiría el nombre de Tuba. Y mucho menos que lo haría con tal carga emocional. La periodista preguntó con cautela: Engin, muchos se preguntan si cerrar tu historia con Tuba fue un proceso doloroso. El actor se quedó en silencio unos segundos. Luego bajó la mirada y dijo con voz entrecortada: mucha gente cree que porque algo termina, uno simplemente pasa la página. Pero hay personas que no son solo un capítulo. Tuba fue el corazón de muchas páginas en mi historia. Sacarla del centro de mi vida no fue nada fácil. Y no estoy seguro de haberlo logrado del todo. Las redes sociales estallaron al escuchar estas palabras. Muchos seguidores se emocionaron, otros se preguntaron si esto significaba que aún había sentimientos. Y como era de esperarse, Tuba no tardó en convertirse en tendencia. Horas después, un usuario compartió un fragmento del video junto a una frase de la actriz publicada semanas atrás en su cuenta: no todos los amores necesitan un final. Algunos simplemente siguen vivos, en silencio. La combinación de ambas frases desató una tormenta de teorías en redes. El programa decidió publicar un segmento adicional de la entrevista, en la que Engin contó cómo ha cambiado su manera de ver el amor. Creo que hay personas que marcan para siempre. Aunque ya no estén a tu lado, su reflejo sigue contigo. Y Tuba, ella fue mi reflejo durante mucho tiempo. No es la primera vez que Engin se muestra emocional al hablar de la actriz. Aunque ambos siempre han mantenido una relación muy discreta, los fanáticos nunca han dejado de especular sobre los verdaderos sentimientos que los unen. Y esta entrevista ha encendido nuevamente esa llama. Los comentarios en redes no se hicieron esperar. Engin todavía está enamorado. Su voz lo dijo todo. Que se dejen de juegos y vuelvan de una vez. Están hechos el uno para el otro. Esto fue más sincero que cualquier comunicación oficial. En medio de toda esta conmoción, también salió a la luz una información no confirmada. Según fuentes cercanas, Tuba habría visto el programa y habría comentado en privado que algunas verdades llegan cuando menos lo esperas. Aunque esta frase no ha sido confirmada oficialmente, muchos ya la interpretan como una señal de que algo podría estar por revivir entre ellos. Y mientras el video seguía acumulando miles de visualizaciones, otro detalle llamó la atención de los fans más atentos: Tuba Büyüküstün publicó una historia en sus redes horas después del revuelo. Una imagen de un cielo nublado con la frase: lo importante no es lo que se dice, sino lo que se siente en silencio. Nadie fue indiferente. Las interpretaciones no se hicieron esperar, y muchos aseguraron que era una respuesta directa a las palabras de Engin. Además, varios internautas notaron que Engin dejó de seguir a varias cuentas en Instagram esa misma noche, manteniendo solo a un círculo muy cerrado, entre ellas, la de Tuba. Para algunos, este gesto significa que el actor está tratando de limpiar su entorno digital de ruido y concentrarse en lo esencial. ¿Casualidad o mensaje encubierto? En una emisión especial del mismo programa, la presentadora comentó que, tras terminar la grabación, Engin pidió quedarse solo unos minutos en el set. El equipo de producción contó que lo vieron mirando al vacío, pensativo, y que después agradeció con un simple gracias por dejarme decir lo que necesitaba. Esta actitud generó aún más empatía entre sus seguidores, quienes llenaron las redes de mensajes de apoyo. Se nota que Engin sigue herido. Esto no es solo nostalgia, es amor no resuelto, escribió una fanática en X. Después de esto, ya no hay dudas. Él nunca la superó, opinó otro usuario.
La tensión aumentó cuando, en un podcast relacionado con el mundo del espectáculo, un analista de redes afirmó haber detectado que ambos artistas habían escuchado la misma canción en Spotify en la misma semana. Una balada llamada Todavía hay tiempo, cuya letra habla de segundas oportunidades, silencios que gritan y caminos que se vuelven a cruzar. ¿Coincidencia? Para muchos, no. Pero lo más fuerte llegó días después. En una gala privada en Estambul, ambos fueron invitados por separado. Según los rumores, al enterarse de que Engin asistiría, Tuba dudó en ir. Finalmente, apareció vestida de negro, sobria pero imponente. No cruzaron palabras frente al público, pero los fotógrafos captaron una mirada fugaz entre ambos. Una mirada que, según los testigos, decía más que cualquier conversación. Un periodista que estuvo presente comentó, no hubo necesidad de hablar. Fue como si todo lo que dijeron en entrevistas y publicaciones se resumiera en ese cruce de miradas. Y aunque ninguno ha dado más declaraciones, una fuente cercana al entorno de Engin reveló que él habría dicho a sus amigos, a veces uno no necesita volver con alguien para sentir que nunca se ha ido. Mientras tanto, los fans siguen alimentando la esperanza. Videos recopilatorios con sus momentos juntos, frases sobre el destino y canciones melancólicas han invadido TikTok e Instagram. Las reproducciones se cuentan por millones. La nostalgia, la emoción y la posibilidad de una reconciliación han unido nuevamente a su fandom. Lo cierto es que, más allá de los rumores, hay algo que nadie puede negar, las emociones de Engin Akyurek han sido reales, profundas y visiblemente aún presentes. Su forma de hablar de Tuba, de recordar el pasado y de aceptar que ciertas ausencias siguen pesando, han conectado con miles de personas que se han sentido identificadas. Y Tuba, aunque más discreta, ha dejado señales suficientes para que todos se pregunten, ¿realmente esta historia terminó? Los próximos días serán claves. Ya se especula sobre una posible nueva colaboración profesional entre ambos. Algunos afirman que un director muy reconocido habría propuesto reunirlos para un nuevo proyecto de drama romántico, y que ambos estarían en conversaciones para aceptarlo. ¿Será esta la oportunidad perfecta para un reencuentro? ¿Podrán transformar toda esa carga emocional en arte? ¿O será simplemente un escenario para cerrar, de una vez por todas, un capítulo que se resiste a terminar? Por ahora, solo nos queda esperar. Pero una cosa es segura, Engin y Tuba no son simplemente una pareja que fue. Son un reflejo de lo que pasa cuando el amor deja huella, cuando las palabras no bastan y cuando el silencio grita más fuerte que cualquier titular. Comenta abajo tu opinión. ¿Crees que este es el inicio de una nueva etapa para Engin y Tuba? ¿O solo un eco del pasado que nunca se apagó? Nos leemos en los comentarios. Y si te gustó este contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle de tus estrellas favoritas.